bendición! Que Dios los bendiga una vez más. Estamos con ustedes en este podcast, conociendo más de la Biblia. Saludando a todos los hermanos que se están conectando y próximamente también estaremos con ustedes aquí también contando sus testimonios. Saludos a a toda la iglesia en Latinoamérica, bueno, desde Canadá hasta la Argentina, América entera, ¿no? Que Dios los bendiga grandemente. Y también a los hermanos que también están en España, a todos los hispanos hablantes, que Dios los bendiga. Y hoy tenemos un invitado muy, muy, muy especial. Tenemos la visita del doctor Prince Parker, a quien nosotros le agradecemos a nuestro Dios porque le ha tenido acá. Ya estábamos nosotros aquí también, estábamos orando por el pastor para que venga y nos visite, y justamente estará con nosotros el día de mañana estará con nosotros en la congregación. Y qué bueno, damos gracias también a todos los hermanos también de otras congregaciones, como la congregación El Shaddai, al pastor Julio Reyes y a su esposa, que Dios los bendiga, y ha sido un privilegio, ya que ellos han podido facilitar para que nuestro pastor esté con nosotros, Prince Parker. Prince Parker, bienvenido a este podcast, conociendo más de la Biblia. Que Dios te bendiga, Prince. La paz de Cristo y el Señor los bendiga también. Wow, qué lindo, que tenía unas preguntas aquí que hacerte hoy. ¿Cómo llegaste a Europa para servirle al Señor? Llegué de niño. Pues ya llegué aquí a Europa cuando yo tenía, pues ya antes que tuve uso de razón, de Wow, infante. bueno, Nací en los Estados Unidos, pero llegué en la década de los 50 y que mi padre era funcionario del gobierno estadounidense, estuvieron eh, aquí trabajando en el Plan Marshall de ujú, la reconstrucción de Europa, de Francia, de Alemania, estuvimos en Inglaterra y pues Suiza, ya, Suiza nada más porque sí, porque no estaba lejos de donde vivíamos. Así que pasé mi niñez ya aquí en Europa y en la década de los 60 regresamos a los Estados Unidos donde estuve 13 años, lo máximo que he vivido ahí. wow, qué tremendo. Pero yo creo que en sí llegó un momento donde decidiste regresar acá a Europa a Sí. establecerte. ¿Y en dónde? Sí, bueno, la cosa es que en el año 71 tuve un encuentro impactante con el Señor Jesucristo. Nunca había escuchado el Evangelio antes. El Señor Jesucristo se me reveló. O sea, bueno, Oh, es una historia larga, como Él literalmente apareció a mí y a mi familia era de trasfondo islámico. wow. Y pues sí, eso me costó todo. Eran pudientes y todo. Pero sí, me contaron de muerto, pero Cristo me contó ya digno de tener la vida y gracias a Dios. Así que poco tiempo después el Señor me llamó al campo misionero, pero dentro de los primeros 6 meses ya tenía el Nuevo Testamento entregado a la memoria, uf, Wow. y pues Salmos, Proverbios, Isaías, Jeremías, Eclesiastés y estos libros, pues ya era orgánico, me llamaban la concordancia. Wow. Y pues claro, mm, yo era un estudiante universitario, gradué pues ya ante mi tiempo, ya tengo doble máster, ya de esos de carrera secular, y cuando me entregué a Cristo, el Señor me dijo, vaya al campo misionero. Así que ya para servir al Señor ya a tiempo completo de esta capacidad, reanudé mis estudios, pero en el campo de la misiología y la teología. Y eso fue en los últimos de los 70. Y ahora pues ya logré adquirir mi doctorado en teología y a través de Canterbury Christ Church en Inglaterra. Ajá. Y, pero yo estaba pastoreando porque mis ancianos y mis directores de pastor, ser pastor, yo no soy pastor. Pero sí, plantaba iglesias y todo porque me dijeron ese es el ministerio hasta que yo descubrí mi verdadero llamado, mi lugar en el cuerpo de Cristo es de maestro, no de otras cosas. Y yo quiero correr en mi carril. Y así que hace como 16 años, 15, 16 años, ah, mi agrupación, mi denominación me llamó para saber si yo tenía preguntarme
a un instituto, era en aquel entonces, Ujú. tiempo pleno para ser profesor, porque en España tuvimos la oportunidad de ser la primera institución educativa protestante para recibir reconocimiento civil del rey, Wao, del gobierno en España. en España, Wao. toda la historia de España. Entonces, al juntarme yo, ya pudimos completar un cuerpo docente de doctores y de teólogos que oficialmente ya tenían sus títulos. Tenemos, y, y ahora ya somos la primera facultad de teología protestante Ya, en, en la historia de España. Ahora hay 5, ya. gracias a Dios, pero ah, ya Antes. tenemos la facultad más grande y con el cuerpo estudiantil y el cuerpo docente más grande en España. Qué lindo ver que ha estado ahí mucho tiempo ya en España, y fue así como nosotros logramos conocer al pastor. Sí, Ah, 33 años tenemos en España. total 30, o sea, que el español lo aprendió en España o antes. No, antes estuvimos ministrando en América Latina. De ende, usted es casado con una mexicana, ¿no? Sí, sí, mi esposa es mexicana, ya la conocí en la obra. Ah, además, mi primera novia, y ni siquiera éramos novios, pero ya era discípula y Dios me Guau. dijo: "Esa es, okey, vale, vale, vale". Era, decimos nosotros, la veintiúnica. Sí, la veintiúnica. Sí, 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 sí. Así, Qué lindo, efectivamente. qué lindo. Tenemos, el mes que entra 47 años de, pues, dichosos y bendecidos y felizmente, alocadamente, felizmente casados y Gloria a Dios. Sí. Tremendo, qué sí, lindo esa breve biografía del doctor Prince Parker. Bueno, la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 4 algo versículo 11: importante. Sí. "Y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros". ¿Y para qué sirve esto? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Con estos textos queremos empezar este podcast conociendo más de la Biblia. Hemos podido conocer un poco del pastor Prince Parker y maestro de la palabra, pero queremos conocer un tema que a mí me gusta mucho en especial, ¿no? Y es el Génesis. Hoy Ah, queremos hablar sobre el Génesis, sobre el principio ahí. Y lo que es más, a mí y a muchas personas, otros hermanos que nos gusta estudiar la Biblia, nos gusta esas preguntas difíciles de contestar para nosotros, porque muchas veces nosotros leemos literalmente y nos contestamos así vagamente, ¿no? sí, Pero creo que cada versículo, cada palabra que está en el Génesis es para estudiarlo. sí. Y creo que, empezamos por ahí, ¿no? Llegamos directo a esas preguntas, polémicas, como dice, yo puse unas preguntas, pastor, y yo creo que espero que usted con su conocimiento de la palabra nos podría dar unas ciertas directrices, como aquí tengo una pregunta, dice: "¿Cómo era la relación del hombre con Dios antes de la caída?". ¿Cómo era esa Ah, relación del bueno, hombre? Hablando de hombre y mujer, ¿no? sí. ¿Cómo era esa relación? Bueno, la cosa que tenemos que entender, al considerar que Dios ha hecho al hombre a su imagen, tenemos que contemplar cuál es esta imagen. Eso, justamente. Entonces, bueno, claro, podemos tirar a lo claro y lo obvio, que sabemos que Dios es Trinidad y desde capítulo 1 de Génesis nos deja claramente a entender esa implicación, que hagamos. ¿Ya? Ujú. Y hasta la palabra Elohim tiene muchas definiciones, pero es una palabra him. Cuando ves im al final de una palabra, estás hablando de plural. Entonces, Elohim habla de más de uno, ¿se me entiende? No más de un Dios, pero Dios dijo, hagamos, que está hablando de su Trinidad, Ya. no que hay otros dioses, hay que tenerlo en claro, pero por eso se refiere a sí mismo en forma plural. Ah, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, eso desde el principio. Y la Biblia en el Nuevo Testamento habla de que en el principio Cristo estaba ahí. No Cristo, pero Dios Hijo, ya como entendemos. Pero ah, Dios creó al hombre a su imagen, el hombre también, en, en este sentido, es Trinidad. ¿Sabes de qué manera? Sí, cuerpo, alma y espíritu. Es al revés.
siempre se menciona lo más importante primero, Ajá. espíritu, alma y cuerpo, Ujú. ¿verdad? Y así es como se menciona, espiritual. Somos predominantemente espíritu que, es, que se aloja dentro de una caja de, o sea, La materia. sí, 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 un vaso de barro, Ya. ¿sí me entiende? Ujú. Literalmente. Y así que somos seres espirituales, como Dios es espíritu, pues principalmente ya somos seres espirituales, eso se trata. Y dentro de ese cuerpo nos movemos. Y el alma, que da sentido, raciocinio a la palabra en griego, que es donde sacamos psicología o algo así, Ajá. hablando de la conciencia, pues la habilidad de hacer decisiones y cuestiones así, emociones, todo eso es el espíritu. Y el cuerpo, pues, donde se aloja. Ah, eh, Entonces, esa es eh, una el trinidad. cascarón. El cascarón, para Ujú. decirlo más simplemente, ¿vale? Entonces, esa es la primera. La otra manera que Dios creó al hombre a su imagen es que el hombre fue creado no para ser mortal, sino inmortal. Guau, eso es interesante saber, ¿no? Que, en un inicio Adán fue creado inmortal, ¿no? Sí, a la imagen de Dios, que el tiempo era irrelevante y pues él vivía en un estado sempiterno, Wow. tal como en la imagen de Dios. De hecho, ah, Dios dijo en el segundo mandamiento que dio al hombre, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ciertamente morirás, ¿eh? Sí, sí, entonces, pero Adán no cayó ya fulminado de momento. O sea, llegó de ser un ser muerto y nada más ahora sus días están contados porque es finito, no infinito, en ese sentido. Entonces, estamos hablando de que el hombre era inmortal. Dice Romanos, ahí, capítulo 6, Ya, que la muerte entró por el pecado. sí, La muerte no aplicaba al ser humano antes. antes. Sí. Entonces, así que llevaba estas clases de atributos ah, y pues todo fue arruinado, claro, con la caída, con el pecado. Tengo una cosa en cuanto al, dijiste hombre y mujer. Mi pregunta es, Ujú. si ya en las clases ya lo sabes, pero ¿cuál es el nombre que Dios dio a, a lo que llamamos, por decirlo, me siento hasta a denigrar el tema, porque entiendo, al Adán y Eva? Pero es incorrectamente decirlo así, que Dios creó a Adán y Eva, que no es lo que dice la escritura. ¿Cuál es el nombre que Dios dio al macho y hembra de que él había creado? El nombre que Dios le dio. Algunos dicen varona. No, 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 eso fue Adán. A ella pues él le dijo: Ahora serás". Sí, ese es Adán. O sea, hueso de mi hueso. Ah, Pero no, mira en Génesis 5 versículos 1 y 2. dice: "Este es el libro de las generaciones", ¿no? De Sí, Adán. sí, sí, sí. El día que creó Dios al hombre, y a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de De ellos. plural, Sí, ellos Adán, y Adán fue sí, el nombre que Dios dio a la hembra ujú, de la especie humana. De hecho, Adán significa hombre. Hombre ellos. no es género. No te confundes. Hombre no es género, es el nombre de la especie. Ujú, Hizo hombre, macho y hembra. ujú, Cuando la Biblia, a través de las escrituras del Tanakh, es decir, del Antiguo Testamento para nosotros, es Adán, hablando de humanidad, el hombre. Hizo el hombre, macho y hembra. No lo confundes, porque el hombre no es el género, sino la especie, ujú. como equino, macho y hembra, canino, macho y hembra. Ajá. Sí, esa es la cosa, ese nombre. Entonces, cuando Dios habla al hombre, no está hablando al macho. ¿De dónde vino la idea, el concepto que el hombre es el macho y la mujer es otra cosa? Porque en la Biblia estás diciendo el hombre es el ser humano y la mujer no es. Oh, ¿Y de dónde vino eso? La caída.
sí, porque después en el versículo 3 dice: "Y vivió Adán Sí, 130 años y engendró un hijo a su semejanza". sí. Entonces, pero 130 años, eso no es lo que tenemos que entender, y hay mucho que podemos decir en cuanto a eso, para Ay, llegar a este punto. Ah, entonces, 130 años ahora, 130 años dice que sus días están contados, guau. ¿me entiende? Entonces, ¿por qué está contado sus días ahora? Porque el día que participó, ahora sí, está muerto. Y nada más están contando los años hasta que por fin murió. Una pregunta, Sí. pastor, que a uno se le viene, como le decía al inicio, uno tiene preguntas, que son difíciles de contestarlas, ¿no? Ujú. Al ser a imagen de y semejanza de Dios, como usted dijo, el hombre fue creado prácticamente eternos, Sí. que no podía morir. No prácticamente fue creado. La pregunta es antes de la caída, Sí. ¿cuántos años vivió Adán? Este es irrelevante a la narración. ¿Por qué? Porque es una pregunta que No, no, muchos es así, es así. Ah, lo digo así, no por faltar al respeto a la pregunta, no, 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 no. Pero cómo es construida la Biblia. No lo menciona porque es irrelevante al propósito de la narración. ¿Cuál es el propósito de la narración? O sea, desde Génesis capítulo 1, ya, ¿por qué vino Cristo Jesús? Toda la Biblia se trata de Jesucristo. Y entonces está hablando de por qué Dios hizo la creación. ¿Cuánto? Yo podría quedar horas en mi asignatura, la historia del Antiguo Testamento en la facultad. Me quedo 20 horas de 70, 20 horas hablando de los primeros 12 capítulos y entonces me quedo unas cuantas horas para terminar a Génesis, porque es el fundamento de todo lo que sigue después. Entonces, ah, lo que tenemos que entender de toda la creación, el objetivo no es de hablar de lo tremendo, lo sí, asombroso del universo, sino porque de llegar al punto del final del capítulo, que se llama un Toledot, es un relato que se desglosa después, ujú, para llegar a Dios creó al hombre, y por eso vino Cristo. No vino por los astros, ni por los dinosaurios, ni nada de eso, ¿se me no, entiende? Vino para el hombre. Ese es el propósito. Entonces, le tengo una pregunta para contestar tu pregunta, ¿vale? ujú. ¿Cuál es el primer mandamiento mencionado en la Biblia? El primer mandamiento, Sí, aparte de multiplíquese, ese es, fructificar y multiplicar. sí, Ese es el multiplique primer mandamiento mencionado. Es mencionado, particularmente, he dicho, mencionado ya, y no dado, ujú, porque en cuanto a los mandamientos dados en su orden, ese es el cuarto mandamiento dado. ujú. Entonces, el primer mandamiento, ¿cuál fue? Porque, En capítulo 2 se menciona. Voy, voy a capítulo 2, vamos. Entonces, en capítulo 2, el primer mandamiento se encuentra en versículo 8. 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Entonces dice, le dio el mandamiento de cuidar, Cuidar. sí, cuidar la tierra. Ese es el primer mandamiento. El segundo mandamiento, ¿cuál fue? ¿El que hablamos no Sí, fue el de que se multiplique? No, 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 ese es el cuarto. cuarto. Sí. El segundo es, no comes del árbol. Le dijo que cuida de todo, toda la tierra. Dice, y todos los árboles puedes comer, menos este. No comes Ujú. del árbol. Es el segundo mandamiento, ¿vale? Y después del segundo mandamiento, ¿qué es lo que dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Guau, ya va. Haré una ayuda idónea. Ahora mi pregunta es, ¿cuál es la siguiente cosa que Dios hizo después? O sea, no comes Ujú. del árbol. Entonces Dios observa, mi creación no está completa. No es Le bueno. haré, no es bueno que esté solo. Heredia. Dios se entera el hombre, pues no. Entonces, le haré una ayuda idónea, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué es lo que hizo? La siguiente cosa que Dios hizo, ¿qué era? Ya, pues, ya, ya. Le hizo dormir, ¿eh? Ujú. Sacó la costilla,
Si eso es un concurso en la tele, le hizo nombrar a los animales, el tercer mandamiento, ¿verdad? Nombrar a los animales. Y cuando ya con ese cerebro tremendo, ¿te imaginas cuántos millones de especies de animales se han extinguido desde aquel entonces? Y aún Wao, de los escarabajos, hay 600,000 clases de escarabajos. ¿Te das cuenta? han ido, O también sea, no, esos existen el día de hoy. Olvida los que se han extinguido, ya ¿sí me entiendes? Y todos los miles. animales que no están. Pero en un abrir y cerrar, nombró a todos los animales que, como te digo, Tuvo mucho tiempo para hacerlo, no, eso pasó el sexto día. pero él imagínate, ¿Te das un cuenta? tiempo. Y ya, como un milisegundo. Se expandió Wow. su mente, ocupaba 100% de su capacidad cerebral. La capa a eso vamos también. ¿Cuál era ese tiempo? Era la mente del bueno, hablamos Sí, del hombre, ¿no? sí, Era sí, sí. Sí, exacto. desarrollaba más que ahora. Sí, entre los más brillantes ocupamos menos. Tenemos la capacidad de alcanzar conscientemente menos del Cuán 10% de Wow, nuestra eso capacidad es cerebral. Menos de 10%, entre los más brillantes. entre los más brillantes. ¿Sí me entiende? Entre los savants y esos. Y Wow, tómalo en cuenta, ocupando 100% de su capacidad cerebral, entonces ya, se- ¿quién sabe de lo que el ser humano era capaz de hacer? ¿Sí me tremendo. entiende? Sí, Ento- y después ya viene todo esa es un proceso Sí, exacto, bien marcado de lo exacto. que ¿Sabes cuándo el hombre comenzó a perder su capacidad cerebral? En la Torre de Babel. ujú, Dios comenzó a achicar y dejó de hasta entender su ser humano. El ser humano mucho menos todo lo porque demás. ¿Sí me entiende? sí, Ya. Ahora es un ser muerto y va cortando, 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 y ujú. podemos ver por capítulo 11 sus años de vida. Ah, y También se van. justamente tenía yo aquí una pregunta justamente, No y hemos ya lo está, terminado ya lo con esto. sí, sí. No, no, pero Sí, sí, justo sí, lo que sí, usted está hablando, sí, justamente, sí, sí. y cómo se va degenerando también el ser humano, Ah, acortando los años y todo pues eso. tendría que llegar a eso porque tiene que ver con parte de la creación. Ya, Sí, sí. ¿sí me Y entiende? justamente como empezamos la pregunta diciendo, ¿qué es lo que perdió el ser humano, no? En- El hombre, ¿no? Y en- vemos eso, todo eso. entonces, pero para llegar a la cuarta generación, porque voy a explicar otra cosa que Dígale. vamos a tener que saber, ¿vale? Sí, sí, Estamos. Entonces, ah, cuando el hombre ve todos los animales y todos tienen macho y hembra, y dice, espera, ellos tienen. ellos tienen y yo no tengo. Eso es un principio que Dios ocupa hasta el día de hoy. No puede haber arrepentimiento si el hombre no se da cuenta de su carencia, Ah, ¿verdad? guau. Aún, entonces Dios comenzó este principio ahí. Él podría ver, pues, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea. Venga, y en contra de su voluntad, le da un puñetazo, le deja Ujú. inconsciente, le roba una costilla. Eso sería un hurto, ¿no? Porque el hombre no se enteró, no consentió, pero cuando el hombre se enteró de su estado, entonces Dios actuó. Am, un alcohólico, si va a Alcohólicos Anónimos, primeramente ha reconocido, pues posiblemente tengo un problema, pero para recibir ayuda, ¿qué es la primera cosa que tiene que hacer? Reconocer su Reconocer que reconocer tiene esta necesidad. su falencia. Sí, sí, sí. Entonces, a cualquier cosa, no puedes ayudar a una persona si no se entera que necesita ayuda. Ujú. Como pastor, si tú ves que una pareja matrimonial tiene conflictos y están mal, 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 si tú quieres entrar y ofrecer ayudarles, como es meterse en un pleito de perros, Sí, porque ambos te van a atacar. Pero si ellos vienen a ti, pastor, necesitamos ayuda. es otra Entonces cosa. ya reconocen y si tienes que exhortar, si tienes que corregir y si tienes que... pues porque saben que necesitan ayuda. Y nosotros los pastores hemos pasado hemos Oh, cometido esas faltas de ir y nosotros meternos en medio porque vemos un problema y queremos resolverlo. pero Pero ya ellos hemos tienen que aprendido, enterarse. y ahora hemos Sí, y eso es lo que Dios hizo ahí, estableció este principio. Entonces, cuando el hombre se enteró, le hizo dormir, ven, te voy a hacer. ¿Te das cuenta? sí, Le hizo nombrar los animales y entonces
En capítulo 2 dice que le presentó con la mujer, pero no dice el mandamiento que dio en el primero, en capítulo 1. Sí, Este no se encuentra en capítulo 2, pero sabemos que este es cuando ocurrió, porque no pudo haberlo dado sin la mujer. sí, ¿Sí me entiende? Entonces está ahí, ese es el cuarto mandamiento, a ver si me entiende. ya. Entonces, Ahí recién viene el sí, entonces, multiplicados. es la cosa, lo que queremos saber es cuánto tiempo pasó entre la creación del Sí, hombre, digo, la especie humana, si me entiende, sí, del hombre y la caída. wow, Este es lo que no sabemos. Pero si el hombre, pasando cualquier tiempo, es que la gente cree que Dios creó una casa de naipes, ¿sí me entiende? Lo creó y se cayó luego. Pero no, no debemos entender eso. ¿Cuánto tiempo había entre la creación y la caída? wow, Indeterminado. Podría haber sido, pon un número, ¿sí me entiende? Yo estoy hablando de pon un número impresionante por la edad de la Tierra, etcétera, ¿se me entiende? Pero no viene al caso de la edad del hombre porque el hombre es inmortal. wow, Es como preguntar cuántos años tiene Dios, es inmortal, no implica el tiempo, ¿se ujú, me entiende? Hasta que el hombre está muerto. Entonces ya. los 930 años de Adán es de la caída y su muerte, Eh, no desde la creación y su muerte. no desde la creación, sino No, porque desde la caída, ¿eh? sí, porque cayó, es hombre muerto. Wow, Sus días están contados, ¿se me entiende? y Ahora sí está establecido para el hombre que muera. una sola vez. Una sola vez, pero no, antes no, porque la muerte no aplicaba. Wow, ¿Se me entiende? El tiempo no se aplicaba. Entonces, quiere decir que él tenía mucho tiempo para poner el cuarto mandamiento por obra, engendrar hijos. ahí viene esa una gran Sí, pregunta, ¿no? Y ahí es donde muchos pataleamos, digo o muchos, ¿no? Donde riegan y creen falsas doctrinas y se enredan con preguntas que no tienen respuestas porque ellos mismos los han invitado. e esa es la cuestión. Y ahí es donde uno dice, y perdón, pastor, Sí, sí, sí. y hay preguntas donde uno se hace, otros tal vez me han preguntado, muy claro dice que tenían que multiplicarse, o sea, que hubieron hijos. Sí, Porque cuando usted lee Génesis 3:16 dice, recuerde que Jacob, multiplicaré los dolores en tus pe preñeces. pero y todavía no aparece Caín y Abel. No, Caín, la cosa es que pierden el propósito de la narración. A El eso, nombre del libro es Bereshit, Bereshit, es la primera palabra. Génesis, ajá, Sí, Génesis 1:1. La primera palabra es Bereshit y ese es el nombre del libro. Génesis, bueno, esa es la traducción de Bereshit, que quiere decir el inicio del proceso. Entonces, no quiere decir que ¡pum!, todo estaba ahí. El proceso se inicia como la fertilización de un huevo con el espermatato. Uf, es el inicio de la vida. Es un ser humano desde ese momento, pero no es completo. Está en vías de desarrollo y eso es lo que desarrolla. Ya el universo que está en su formación y todo, la gente cree que esta es parte del primer día, pero si lees el versículo 3, el versículo 2 dice, el Espíritu de Dios se mueve sobre la superficie de las aguas. La tierra ya existe, no es el primer día. Cuando Dios ve que la tierra es capaz de sostener la vida, entonces dice, ¿cuánto tiempo pasó entre, dijo, Bereshit, vamos a iniciar la cosa, y que la tierra llegó de ser capaz de sostener la vida? Es relevante a la narración, ¿se me entiende? ya. Podría haber sido 14,000 millones de años. Yo pongo un número, ¿se me entiende? ¿Ok? Ven, ¿Quién va a poner prisa a Dios? ¿Me claro, entiende? ven de los científicos, no, ustedes, también tienen una especialidad en arqueología, ¿cómo es? Sí, soy arqueólogo. Geología. Cuando encuentran, por ejemplo, piedras y todo, dice: tiene 14 millones de años", y uno dice, No hay o problema. sea, y eso incluso da la razón, ¿no? Que Sí, sí. sí, este Bereshit da razón que la Tierra tiene tantos años. Ujú. Ahora, déjame explicar una cosa. Yo sé que tenemos falta de tiempo, pero qué diversión es, Guau, ¿no? Pero la cosa es, ya tenemos la evidencia en la geología que la Tierra ya pasó un proceso y cuando Dios ve que la Tierra es capaz de sostener la vida en versículo 3, ese es cuando dice, sea la luz y entonces fue el primer día, pero todo eso ya existe, ¿se me entiende? ¿Por qué? Está hablando sobre este orbe
puede existir la vida. Y entonces, ta, 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 ya tenemos la palabra Yom, Dios, tum, 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 Sí. consecutivamente, ah, creó, estamos hablando de días, ahora, antes no aplicaba, ¿sí me entiende? Sí.